Muy buenas con todos. Hoy les explicaré un corto tema de cálculo relacionado con las coordenadas polares y más aún en específico con las coordenadas polares rosas. ¿Cuáles son sus características más importantes a tener en cuenta a la hora de querer graficarlas o realizar algún tipo de cálculo con las mismas? Sin más, espero que les resulte algo entretenido el video y educativo si están buscando este tipo de contenido. Para empezar, algunos conceptos básicos que nos ayudarán en el próximo estudio de nuestro tema, como empezando con las coordenadas rectangulares, que se caracterizan por su punto en el eje X y en el Y. Como un ejemplo podríamos determinar la coordenada en 2, 3, con 2 en X y 3 en Y. Nos quedaría esto, un punto en coordenada rectangular o cartesiana. Y ahora las coordenadas polares. Las coordenadas polares están en función de R y el ángulo. ¿Qué es R? R es la distancia hacia un punto. El mismo punto que podríamos tener en las coordenadas rectangulares, ahora estará en función de la distancia del origen hasta el punto denominada con R y en función de su ángulo. Entrando un poco más en nuestro tema, vamos a hablar de las funciones en coordenadas polares, en la cual R será nuestra variable dependiente que va a depender del ángulo, como por ejemplo un 3 seno de teta más coseno de teta. Aquí, como nuestras coordenadas rectangulares tradicionales o cartesianas, también podríamos dar ciertos valores para poder graficar nuestra función. Diéramos un valor a nuestro ángulo y nos devolvería un valor en R. Y así iríamos graficando nuestra función. Vamos viendo la tendencia que tiene y hacia qué lado va. Este es el método largo, pero también es el infalible porque vamos a ir despacio viendo cómo se comporta nuestra gráfica. Para evitar esto y facilitarnos un poco la vida, podemos aprendernos la forma de las ecuaciones con respecto a ciertas figuras que nos va a dar. Al igual que en nuestras coordenadas rectangulares tradicionales nos aprendíamos la forma de estas funciones que nos daban ciertas figuras. Aquí también vamos a tener lo mismo, que nos van a dar ciertas curvas con una forma muy peculiar. Ya como una breve introducción hacia nuestras rosas graficadas en las coordenadas polares, vamos a dar un breve repaso sobre los círculos en las coordenadas polares. Y sería una explicación más o menos que como en nuestras coordenadas cartesianas tradicionales, cuando teníamos una constante en X, por ejemplo, en nuestro plano iba a dar una línea recta. Aquí, por el contrario, cuando tenemos una constante en R, por ejemplo, pongámosle una constante A, nos va a dar un círculo. Y en sí, cuando tenemos esta forma de R por una constante multiplicada por el seno del ángulo, nuestra función trigonométrica seno siempre va a tener tendencia al eje vertical, ya sea arriba si es positivo o abajo si va a ser menos seno. Por ejemplo, en esta forma nos quedaría así. Aquí ya no tendríamos nuestro círculo centrado, sino que el círculo partiría del origen y tendría un diámetro de A. Acá nuestro radio lo marca la constante, y acá nuestro diámetro, al tener una función de R es igual a A con el seno, nos daría un círculo con diámetro A. Al tener la forma de R, una constante por el coseno de nuestro ángulo, tendríamos un círculo en el eje de las X. La función trigonométrica coseno va a tener tendencia al eje de las X, ya sea a la derecha si es positivo o a la izquierda si es negativo, con el menos coseno. Al igual que el anterior, nuestro diámetro va a ser el valor de la constante. Y ahora, ya entrando en el análisis de nuestra forma que nos va a graficar la función de rosas, tenemos estos dos casos. El primero con seno y el segundo con coseno, dándonos cuenta de esta n que nos diferencia de una gráfica de círculos como lo vimos anteriormente. Gracias a este valor n vamos a tener nuestros queridos pétalos. En el caso del seno, el primer pétalo siempre va a estar alejado un poco o un grado hacia el
un cierto grado que ya vamos a analizar a partir del eje de las X. A partir de ese se derivarán el resto. Y en el caso del coseno, el primer pétalo siempre va a estar en el eje de las X. Y dependiendo de nuestro valor de A, puede ser par o impar nuestro número de pétalos. A la hora de graficar nuestras rosas, vamos a tener en cuenta 3 puntos muy importantes. El primero es el número de pétalos, que va a estar denotado por nuestra n. Por ejemplo, n al tomar un valor par y un valor impar. ¿Qué pasa cuando n toma un valor par? Cuando n toma un valor par, nuestro número de pétalos va a estar en 2n. O sea, multiplicaremos nuestra n que tengamos aquí por 2. Si tenemos un r es igual a 3 de, por ejemplo, 3 seno de 2 por el ángulo, al tener aquí esta n con valor 2, lo reemplazamos en esta pequeña fórmula para sacar nuestro número de pétalos en cuestión par y nos saldría un resultado de 4 pétalos. Eso como un ejemplo rápido. Y en nuestro caso impar, si tenemos un n impar, tendremos n igual a pétalos. Si tenemos un r es igual a seno de 3 por el ángulo, nuestro número de pétalos va a ser igual a 3. Como segundo punto importante, tendríamos el ángulo entre pétalos, el ángulo que va a existir a partir del primer pétalo entre el resto de los pétalos. Aquí solo tendríamos que tomar los 360 grados de nuestro plano y dividirlo para el número de pétalos, que ya calculamos en el punto anterior. Y como tercer punto importante tenemos el ángulo al que se va a encontrar el primer pétalo. Al tener el caso del coseno, simplemente va a estar en el eje de las X. Si el coseno es positivo, eje de las X, si el coseno es positivo va a estar hacia la derecha, y si el coseno negativo va a estar hacia la izquierda nuestro primer pétalo. Y en el caso del seno sí vamos a tener una pequeña variación, ya que nuestro ángulo va a estar determinado por pi sobre 2n, nuestro n que teníamos en la ecuación de las rosas o en la función para graficar rosas. Por este n va a estar determinado en esta pequeña ecuación nuestro primer ángulo en el caso del seno. Ahora vamos a calcular el área de un pétalo en esta función. Primero, en base a los puntos anteriores que vimos, vamos a ver cuántos pétalos tiene. En nuestro primer punto, sabíamos que el número de pétalos en base a que es un n par va a estar denotado por 2n. Sería un 2 por 2 que nos daría en total 4 pétalos. En el segundo punto teníamos el grado o el ángulo que va a haber entre los pétalos. Simplemente eran 360 grados dividido por el número de pétalos, que es 4. Nos da un total de 90 grados entre pétalos. Y como tercer punto tenemos el ángulo al que se va a encontrar nuestro primer pétalo, ya que es el caso seno, que no va a estar paralelo o justo con el eje X, va a estar a cierto grado. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro primer pétalo se va a encontrar a pi sobre 2n. Pi sobre 4, que ya vimos recientemente, nos daría un total de 45 grados transformando de radianes. Y ahora, para graficar esto, partimos de nuestro A. Nuestro 4 va a determinar, en este caso, el radio de un círculo que dibujaremos como guía para poder graficar nuestros pétalos. Y como ya vimos, vamos a hacer un poco de divisiones, porque cada pétalo va a estar a 45 grados a partir de aquí, ya que la separación entre cada pétalo es 95. Nuestro primer pétalo se va a encontrar a 45 grados del eje, por lo tanto quedaría aquí. A partir de aquí se va a ir una separación entre pétalo de 90, como ya lo explicamos, y nuestra rosa estaría determinada de esta manera.
Esta es nuestra fórmula para encontrar el área de todos nuestros pétalos. Y tendríamos un límite inferior de 0 grados y un límite superior de 2pi, ya que como es el caso de n par, y como lo expliqué anteriormente, se requiere de 360 grados para, en un caso par, se llegue a graficar toda la rosa. Ahora ya, para calcular nuestra área del pétalo, lo único que haríamos primero sería reemplazar en nuestra fórmula, ya que sería 1/2 de 0 a 2pi por nuestra función al cuadrado. En este caso sería 4 por seno, 2 por el ángulo al cuadrado por el diferencial del ángulo. Esto sería para calcular el área de todos nuestros pétalos. Pero como solo se nos pide uno, lo multiplicaríamos por 1/4, que nos daría igual a dividirlo para 4 y sacar solo nuestra área de un pétalo. Ahora, continuando con nuestro cálculo del área, vamos a simplificar un poco. 1/2 por 1/4 nos daría 1/8 por nuestra integral de 0 a 2pi de 16 una vez elevado al cuadrado por el seno al cuadrado y nuestra diferencial. Podemos simplificar un poco más al sacar el 16 de nuestra integral y dividido para 8 nos quedaría 2 de 0 a 2pi por la integral de seno al cuadrado de 2 por el ángulo. Ahora bien, para este caso ocuparemos el ángulo doble para facilitar nuestra resolución de la integral. A es igual a 2, 0, 2pi, y reemplazando por el ángulo doble nos quedaría 1 menos coseno de 4 por el ángulo dividido para 2 por su diferencial. Ahora, sacando el 2 de la integral, para simplificar, nos quedaría simplemente la integral de 2pi de 1 menos coseno de 4 por el ángulo. A partir de aquí ya tendríamos nuestra integral casi resuelta. A sería igual 0 a 2pi de 1 menos la integral de 0 a 2pi de coseno de 4 por el ángulo por su diferencial. Y resolviendo nuestras integrales nos quedaría el ángulo menos, aquí realizando una pequeña sustitución, menos 1/4 por el seno de 4 por el ángulo desde 2pi, desde 0 hasta 2pi. Y ahora reemplazando nos quedaría 2pi menos 0. Nuestra área es igual a 2pi unidades cuadradas.